Dios mío, a ver, nadie desea que, por supuesto, un familiar pase por una situación así. Y no sé por qué siempre pensamos que a uno no le va a pasar, ¿cierto? Todas las enfermedades, las cosas que nos puedan dar, uno nunca piensa que le va a pasar. Entonces, muchas veces no estamos informados de qué hacer ante determinada situación. Por ejemplo, ahora que nos hemos enterado, hemos escuchado mucho el fin de semana sobre Javier Carmona, que tuvo un infarto y que la familia, por supuesto, está pasando por un muy mal momento. Desde acá le mandamos un abrazo muy grande a Tula, a quien quiero mucho. Pero ¿sabemos cómo reaccionar ante una situación así? Si a tu esposo, si a tu esposa, si a tu papá le pasa una cosa así, ¿sabes cuáles son las medidas que tienes que tomar? No. Por lo general no lo sabemos. Por eso hoy vamos a informarnos. Estamos con el doctor Raúl Rivera Buendía, cardiólogo, para que nos dé todos los detalles. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me estaba diciendo Raúl hace un ratito, porque yo decía un paro cardíaco, y en realidad me dijo, es un término que se usa mucho, que todo el mundo usa, pero en realidad está mal dicho, porque un paro cardíaco es cuando se te para el corazón. Es la muerte en sí. Y te mueres. Entonces, digamos que ahí no se puede hacer nada. Solo resucitar o intentar resucitar al paciente. Claro, nada más. Exacto. Y se necesita, por supuesto, un equipo médico. Se necesita que la persona esté entrenada en resucitación, se necesita, dependiendo de que si el paro sale o no, ya cierto, digamos, implemento especial, estar de repente en un sitio donde se le pueda dar ya soporte especial. Exactamente. Etcétera, entonces, ¿no? Lo que me decía el doctor es que se debe hablar de infarto. ¿Qué hacer ante un infarto? Y bueno, de eso vamos a conversar. Hay mucho que preguntar, doctor. Por ejemplo, ¿por qué se produce un infarto? Hay que tener en cuenta que cuando se la ¿Y qué es un infarto? ¿Qué es un infarto? Un infarto es la interrupción del flujo arterial a un tejido. No solamente cardíaco, podemos hablar de infarto cerebral, Sí. de infarto esplénico, de infarto cardíaco, de infarto en cualquier órgano que tenga. O sea, es decir, que la sangre se interrumpe el flujo. No puede fluir. Así es. Ese tejido no recibe oxígeno y se termina muriendo. Eso es un infarto, ¿no? Perfecto. ¿Y por qué se produce? Ya. ¿Cuáles son las causas? Ya. Primero, el mecanismo por el cual se produce es que se tapa la arteria. Se tapa o porque un coágulo migró hasta la arteria y la tapó de una arteria más grande o de una cavidad más grande a una arteria más pequeña, o porque en la arteria tenía ciertas anormalidades, alguna placa forma de la arteria que se rompe y tapa la arteria más distalmente, ¿no? Ese es el mecanismo en sí, el fenómeno en sí. Ese es el accidente que ya determina el fenómeno final. Ahora, ¿por qué se forman o por qué termino yo con este riesgo de formar las placas o por qué termino con el infarto? Eso es otro tema. Ahí hablamos de qué factores me predisponen a hacer un infarto, ¿no? Y ahí hablamos de los famosos factores de riesgo, que no son nada raros, ¿ah? Estamos hablando de ver si la presión está elevada, si mi azúcar está elevada, si es que tengo una vida sedentaria, si es que tengo dislipidemia, o sea, mi colesterol malo está muy alto, tengo muy poco colesterol bueno, de mis antecedentes, ¿no? Si yo tengo familia cercana, padres o abuelos que han tenido un problema cardíaco o infarto, enfermedad coronaria muy joven, eso es un riesgo para la descendencia. Entonces, prácticamente comenzamos preguntándole al paciente sus antecedentes, o sea, una entrevista, una historia clínica, lo examino, le tomo la presión y le pido algunos exámenes. Con eso ya comencé a investigar si este paciente tiene riesgo o no de hacer un infarto. A ver, las cosas que le voy a nombrar influyen, digamos, para tener un estado que nos pueda llevar a un infarto. Por ejemplo, comer mucha grasa. Claro, cuando hablamos de estilo de vida saludable, eso implica, pues, tener cuidado con el consumo excesivo de grasas, sobre todo esas grasas saturadas. ¿Qué alimento es más peligroso? No sé, la grasa, el azúcar, la sal, etcétera. Lo que pasa es que en realidad por un tiempo se le dio mucha importancia a la grasa, nada más, y se olvidaron de un enemigo muy importante que eran los carbohidratos. Entonces es no exagerar en la dieta ni de grasas
ni de harinas, que es el otro enemigo importante, ¿no? ¿Por qué las harinas? Pues las harinas terminan convirtiéndose en triglicéridos, elevan mi glucosa, aumentan mi resistencia a la insulina, o sea, tienen una serie de fenómenos que terminan aumento de peso, obesidad, tiene una serie de fenómenos. La obesidad ante un infarto al corazón, digamos, ¿influye mucho también? O sea, la obesidad en sí es un factor de riesgo para hacer uno de estos eventos coronarios. ¿El cigarro? Por supuesto, es uno de los principales. Es uno de los principales. ¿Y por qué a los seres humanos nos repiten tantas veces que es malo fumar, que es malo comer grasa, que no es malo no hacer deportes? Y no lo hacemos. Porque al final es decisión de uno, ¿eh? Si uno ve la propaganda que hay en los cigarros, yo cada vez que veo una caja en algún grifo, y yo me espanto con las imágenes que hay, ¿no? Ahí dice, no dice puede producir, dice el cigarro produce, hay una imagen de un cigarro, de un cáncer o de un cigarro apagado en el ojo, o sea, dice produce, sin embargo la gente lo consume, porque al final nosotros podemos dar la sugerencia, pero no imponemos la norma. Ya, ¿cómo se da cuenta una persona o un familiar de que esa persona está sufriendo un infarto? Ya. Ahora, ¿Se siente desde unas horas antes o es en el momento? Claro, o sea, ¿qué pasa o cómo darnos cuenta que está ocurriendo ya el fenómeno agudo, el evento agudo? El síntoma sigue siendo, el síntoma principal, el dolor, ¿no? ¿Dolor dónde? ¿Dolor dónde? Porque dicen que el corazón no duele. El dolor clásico es el dolor que se siente en el pecho, es opresivo, es como que le estuvieran aplastando el tórax. Generalmente se irradia, se puede irradiar hacia el cuello, hacia el brazo, a veces no irradiarse. Puede estar acompañado de sensación de falta de aire, puede estar acompañado de síntomas que el paciente describe como que se pone pálido, tiene sudoración, etcétera, y a veces llega el paciente a, entre comillas, dice a desvanecerse, ¿no? O tiene una sensación de desmayo. Esos son los síntomas clásicos. Ahora, si yo siento un dolor que no estoy seguro o de qué es, o es un dolor que no es el habitual o que me preocupa, es mejor investigarlo. Es preferible ir a la emergencia, que me hagan las pruebas para descartármelo y no esperar. Y si espero, de repente se produce un infarto y no llego a la emergencia. Yo sé que eso es lo ideal, porque siempre los doctores nos dicen ir a un centro de emergencia inmediatamente. Pero en el mundo loco que vivimos, que estamos trabajando y que no podemos decirle a nuestro jefe cada vez que tenemos un dolor, me voy a la emergencia. O sea, si es algo ya muy extremo, obviamente. Pero hay dolores que muchas veces empiezan suaves y que son como un preámbulo a algo grave más tarde y que dejamos que pasen las horas a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esto va en relación a justamente a la prevención. O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer? No esperar, una vez que comienza el evento coronario, bueno, comienza así y termina o infartado o revascularizado, o sea, tratado. Si yo siento algún síntoma como dolor, sobre todo dolor que se produce durante un acto, durante un ejercicio, o sea, si yo siento una molestia, un disconfort que no estaba antes o que comienza a hacerse más frecuente en mi actividad física diaria, eso requiere una evaluación adicional. O sea, yo no voy a esperar a infartarme. Yo, si noto algo raro, por supuesto, voy al profesional y me digo, doctor, me pasa esto y es una sensación rara, no estoy seguro qué es, no necesariamente es un dolor, a veces lo describen como un disconfort, como una falta de aire al ejercicio. Doctor, me canso más de lo habitual y eso no es normal. Entonces, es decir, que no es de un momento para otro. El cuerpo nos avisa cuánto tiempo antes de un infarto. Por eso es que la enfermedad coronaria o el infarto no se produce en personas tan jóvenes, salvo que suceda algo muy especial. Estas placas que se forman en las arterias, estas lesiones, toman un tiempo en formarse. Entonces estamos hablando de una enfermedad que comienza desde muy joven. Y de ahí viene la prevención. O sea, lo ideal sería prevenir a nuestra población desde que es niña. O sea, no vamos a esperar a los 35 cuando se infarta, cuando su enfermedad comenzó a los 20, a los 15. Entonces la prevención debería comenzar desde muy temprano, ¿no? Desde enseñarle a los niños de que tanta golosina no es bueno, de que hay que hacer ejercicio, que hay que comer saludable, o sea, una serie de cosas que se les puede ir inculcando desde que son pequeños. Claro. Y no esperar que ya sean adultos y que ya tienen la enfermedad instalada. Ya, pero el dolor, doctor, el dolor, por ejemplo, está en el pecho, ¿no? ¿Puede empezar días antes o no? ¿O el dolor es en el mismo día? Cuando hablamos de dolor, si un paciente comienza a sentir dolor, es un aviso, como el corazón me estuviera avisando. A ese síntoma se le llama angina de pecho. La angina puede comenzar mucho tiempo antes, ser una angina estable, que se produce solo a ejercicios muy intensos o ejercicios moderados. Y
sobre todo si esa angina comienza a volverse cada vez más frecuente, ese es un signo de alarma, y uno debería pues acudir desde que comienza la molestia, ¿no? Ya en la consulta, uno dependiendo del paciente, vamos a comenzar con una historia clínica, preguntarle sus factores de riesgo y dependiendo de eso establecemos un plan de diagnóstico que van desde tomar un electrocardiograma hasta pruebas más sofisticadas. Perfecto. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de un infarto? Un infarto puede ser un incidente que todo termina muy bien, donde se le logra abrir la arteria que estaba tapándose, o la arteria no se tapó totalmente y prácticamente el paciente terminó sin ninguna lesión, que uno lo examina su corazón y prácticamente no encontramos ninguna seña, o puede terminar en la muerte, ¿no? O sea, el infarto puede tener, desde ser un infarto no complicado hasta ser un infarto muy complicado, con una falla cardíaca aguda, con necesidad de hospitalización del mucho tiempo, incluso con la muerte. Entonces, ya, pero por ejemplo, el otro día hablábamos de infarto cerebral y decía que te podía quedar el medio cuerpo paralizado, claro, ¿no? Consecuencias que son realmente difíciles, incómodas, en preocupantes. un infarto cardíaco igual, o sea, si el infarto es pequeñito o no quedó cicatriz, porque lo que queda es una cicatriz en el corazón, dependiendo del tamaño de la cicatriz, se produce la disfunción en el corazón. Si es muy pequeño, como que no hubiera pasado nada. Y el paciente prácticamente regresa a su actividad física habitual. Pero si la cicatriz es grande, el paciente queda con falla cardíaca y eso cambia totalmente su pronóstico y su estilo de vida, obviamente. Ya, si yo estoy con mi esposo, con mi papá, con mi mamá y le sucede una cosa así, que está con el pecho que le duele mucho, claro, correr a la emergencia. Pero ¿hay algún auxilio que se le puede dar en ese momento, algo que debamos hacer para ayudar? En realidad, el manejo de un infarto agudo es un manejo especializado. O sea, es más, uno tiene que tratar de llegar lo más pronto posible porque el tiempo es fundamental, el tiempo de respuesta es fundamental. Salvo que el paciente tenga a la mano medicación, que tenga aspirina a la mano, que ya se le conozca, que es un paciente que ya tenga algún diagnóstico, de repente nos podamos valer de eso, pero ante una duda, lo que hay que tratar es de buscar el servicio de emergencia más cercano posible, ¿no? O contactarse con el servicio de emergencia si es que estoy lejos para que sea evacuado lo más pronto posible. Y cuando la persona pierde el conocimiento, que vemos siempre que le hacen esto de claro, ¿cómo se les llama esto? Ahí Resucitación. claro. ¿Qué pasa cuando el paciente lamentablemente para su corazón, lo que hablábamos al principio, ¿no? Un paro cardíaco, ya, o sea, se produce una muerte del paciente porque el corazón deja de latir. En ese momento lo que uno hace son las maniobras de resucitación, justamente se llaman de resucitación. El paciente está muerto y los vamos a tratar de resucitar, pero eso requiere de que la persona conozca esas maniobras. Y esas maniobras no necesariamente las tiene que conocer un especialista o un médico, debería conocerla toda la población en general. Debería enseñarse en las escuelas, en los institutos, en las universidades, las amas de casa. Sí, o sea, pero no lo sabemos. Pero no lo sabemos. Pero esa sería la única manera de salvar a una persona así, es que la persona que está a su costado sepa hacer las maniobras. Ya. Hasta que dé tiempo a que venga el personal de emergencia, los paramédicos o el personal que lo va a auxiliar. Ya, ¿y cómo es esto de la resucitación? Ya, yo sé que no lo vamos a aprender, claro, no, yo sé que no lo vamos a aprender en segundos, pero digo, ante la desesperación de que tu familiar ahí está tirado en el piso, inconsciente, muerto, entonces si esperamos a que venga la ambulancia 15, 20 minutos o los llevamos a un centro médico, ya está. Por supuesto, o sea, si no recibe las maniobras, en ese momento el paciente va a fallecer definitivamente. Ahora, yo creo que acá la sugerencia sería, hay que aprender a hacerlas, o sea, yo no voy a pretender explicar unas maniobras de resucitación ahora, en este momento, pero la teoría está en que yo debo comprimir el pecho para que reemplace la contracción del corazón con mi compresión. Ajá. Y debo meter aire a los pulmones para que reemplace mi respiración. A pesar de que es CO2, o sea, está rico en CO2 porque yo le voy a soplar dentro de la cavidad nasal, dentro de la cavidad oral, pero eso reemplaza más o menos a mi aparato que lleva sangre oxigenada al resto del cuerpo. Pero eso debe aprenderse bien, porque si yo hago mal la maniobra, voy a pensar que estoy haciéndole bien, y en realidad si no la hago bien, no le estoy ofreciendo nada a esa persona. Entonces, acá el mensaje debe ser... ¿Y dónde se puede aprender esas cosas? En realidad hay, o sea, es más, uno puede buscar en internet sitios donde se pueda aprender.
Existen dos tipos de soporte. El básico BLS, donde lo debe hacer cualquier persona y se hace simplemente con nuestras manos, o sea, no usamos ningún implemento especial. Y un soporte avanzado de la vida, que eso se hace en un hospital, en un sitio, ¿no?, que tenga ciertos implementos. Entonces, el BLS es el que podemos aprender, ¿no? Entonces uno puede contactar con estas instituciones que dan el soporte, incluso dan una certificación si es que la necesito, y se puede programar, pues por eso le decía, ¿no?, en instituciones. O sea, puedo programarlo para darle un curso de BLS a mis alumnos en el colegio, a mis alumnos en la universidad, en las instituciones, ¿no?, que hayan brigadas y que se capacite a la gente. O sea, en realidad son minutos de vida, o sea, segundos de vida. Exacto, es la diferencia entre la vida y la muerte. Nos vamos a una pausa y regresamos con full llamadas. 212-5353, 212-5353. Estamos hablando de infartos. Ya volvemos. Mis labios con tu